esa palabra que sacia, esa palabra que liberta, que consuela, esa palabra que fortalece y de seguro esa palabra que salva y que cambia la vida del ser humano. En esta noche, Señor, yo te pido que seas tú usando a tu siervo en esta hora. Úsalo con gran poder y gloria, Señor. Envíanos tu palabra en este momento y que hoy, Señor, podamos salir de este lugar transformados, renovados, fortalecidos y con una visión diferente para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. La paz de Cristo sea para con todos los hermanos, hermanas de este lugar. Qué bendición estar aquí para compartir el mensaje de la palabra del Señor, amén. Qué privilegio poder saludarlos a todos. Qué privilegio poder saludar a nuestro pastor Brian, un hombre de gran ejemplo aquí en la IPU Marroquín. Qué bendición a él y a su familia. Poderlos saludar, a la directiva de las hermanas Dorcas, a la directiva de alabanza, a los intérpretes también. Qué bendición poderlos saludar. No sé si usted quiere saludar a la persona que está a su lado y decirle: necesitamos que Dios nos hable hoy. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, quiero invitarles a que abramos las sagradas escrituras del Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor Jesucristo. Hoy hay un lema, ¿no? Hoy hay un lema que tienen las Dorcas: comparte tu luz, comparte tu luz. Ese es el lema que ellas tienen. Quiero invitar a que abramos las sagradas escrituras del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer desde el verso 35 al 38. Aleluya. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 35 al 38. Gloria a Dios, no sé si los pueden. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Todos lo encontraron ya? Amén. Vamos a leer al unísono. Amén. Dice la palabra de Dios: y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Amén. Pueden tomar asiento dando gloria a Dios. Aleluya. Quiero leer la traducción, lenguaje actual. Quiero leer la palabra del Señor en ese mismo verso. Dice: entonces Jesús les preguntó: cuando los envié a predicar la buena noticia y no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? No, respondieron ellos. Pero ahora les dijo: tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una. Pues ha llegado el tiempo en que se cumple la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es,
todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Mira, Señor, le respondieron, contamos con 2 espadas entre nosotros. Él les dijo, es suficiente. Amén. Quiero hablar en esta preciosa noche bajo el tema bolsa, alforja y espada. Amén. Bolsa, alforja y espada. Harriet Tubman, nacida en 1820, registrada al nacer como Arimita Rose, fue una luchadora por la libertad de los afroamericanos esclavizados en Estados Unidos. Tras escapar de la esclavitud, realizó varias misiones de rescate, haciendo así libertar a muchos de los esclavos, utilizando una red antiesclavista conocida como ferrocarril subterráneo. Posteriormente ayudó a John Brown tras su toma del arsenal de Harper Ferry, y tras la guerra luchó por conseguir el sufragio para las mujeres. Nació en la esclavitud en el estado de Maryland de Estados Unidos. Durante su niñez fue apaleada y golpeada con látigo por varios de sus propietarios. Siendo adolescente, sufrió una fuerte herida en la cabeza cuando uno de sus propietarios la alcanzó accidentalmente con un objeto pesado que había lanzado a otro esclavo. Como consecuencia de la herida, sufrió varios ataques cerebrovasculares, dolores de cabeza, visiones y episodios de hipersonia a lo largo de toda su vida. Esta mujer fue devota cristiana y atribuía sus visiones y sus sueños a premoniciones divinas. En 1849 Tubman escapó a Filadelfia y tras ello regresó a Maryland para rescatar a su familia de la esclavitud. Poco a poco fue sacando a diferentes familiares de la esclavitud y en ocasiones personalmente a docenas de esclavos hacia la libertad. Tubman viajaba de noche en lo secreto, como era llamada Moisés. Nunca perdió a un pasajero. A lo largo de los años se ofrecieron cantidades de recompensas por la captura de los esclavos huidos, pero nunca se supo que Harriet era quien estaba ayudándolos. Cuando la ley contra los esclavos fugitivos se aprobó en el año de 1850, ayudó a muchos esclavos a huir hacia el Canadá. Así fue convirtiéndose en una mujer líder abolicionista antes de la guerra civil en los Estados Unidos, que terminó en el año de 1865, con el fin de dar final a la esclavitud en el territorio nacional. Una de las frases de ella fue: vi mis manos para asegurarme de que era la misma persona, ahora libre, todo era glorioso, sentí que estaba en el cielo. Fue una de las frases recordadas en la historia. A Tubman se le conoce especialmente por haber impulsado una red de rutas escapes clandestinas al sur de los Estados Unidos y también al norte durante el siglo XIX. Esta mujer murió a los 91 años en el año de 1913. Y todo esto lo he dicho porque así como esta mujer ha dejado un ejemplo, podemos ver que hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo se presentó
para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y quiero detenerme un momento para poder llevar un enfoque de lo que quiero transmitir en esta noche con la ayuda de Dios. Porque cuando revisamos los evangelios, y quisiera que nos fuéramos al texto de donde leímos al principio, no sé si me lo pueden reflejar allí, porque cuando miramos y estudiamos cada uno de los evangelios de la palabra del Señor, notamos que cada evangelista, cada predicador, cada escritor nos deja ver un detalle, nos deja ver una óptica de lo que vieron cuando estuvieron en ese momento. Note que la palabra de Dios, cuando leímos, dice: y cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado. Eso tiene un contexto. Y sabe que la palabra de Dios nos deja ver que primero Jesús llamó a los 12 y los capacitó para que fueran luz a otros, para que llevaran el mensaje del evangelio, para que compartieran esta buena noticia. Aleluya. ¿Sabe que la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 verso 16 dice lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? En el contexto de que acabamos de leer, ahí en el libro de Lucas capítulo 22 verso 35, quiero tomar los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, porque cuando el Señor los envía, deja ver un detalle, deja ver una historia allí. Y ahí quiero centrarme por un momento, porque quiero transmitirle algo a usted en esta noche. Quiero que cuando usted salga de este lugar, salga con una visión diferente. Necesitamos tomar fuerzas, aleluya, para salir allá en el mundo y compartir el mensaje, compartir la noticia de Dios. Yo no sé si usted cree la palabra que Dios le está hablando en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí en el libro de Mateo, del capítulo 10, del verso 1 al 9, en el evangelio de Mateo nos indica a los 12 que Jesús llamó a que fueran a predicar a las ovejas perdidas de Israel. Se lo puede anotar, lo puede estudiar en casa, mencionándoles: el reino de Dios se ha acercado, y la necesidad que los llevaran por el camino, que Él los iba a enviar como ovejas en medio de lobos, pero que no se preocuparan por cuanto iban a ser azotados o entregados a los concilios, porque cuando ellos fueran a hablar, no serían ellos, sino que el Espíritu hablaría por medio de ellos. En el libro de Marcos nos deja ver otro detalle, y dice que Jesús los envió de dos en dos para que llevaran el evangelio por el camino, y que cuando entraran en una ciudad se quedaban en una sola casa y bendicieran a esa familia. Y si no los recibían en ese lugar, se sacudieran los pies por señal de que no habían recibido el evangelio. Les manda a que se arrepientan y se volvieran a Dios. Pero sabe que Lucas nos deja ver otro detalle, y tiene que decir que el Señor les dio el poder y la potestad para sanar enfermos y echar fuera demonios. También nos menciona que ellos pasaron por cada una de las aldeas y iban sanando y predicando el evangelio.
Sabe que yo me imagino aquellos 12 repartidos en grupos de a 6 y iban a aquellas casas a predicar el evangelio. Yo me los imagino a ellos. Ellos estaban ahí compartiendo la noticia. Oh, yo creo que Andrés le decía a Pedro: oh, mira cómo la gente escucha, mira cómo la gente presta atención al evangelio. Pero también me los imagino del otro lado. Quizás los echaron de las casas, quizás no lo atendieron bien, pero ellos seguían con esa pasión, con esa visión de parte de Dios, porque fueron enviados a la casa de Israel. Ellos estaban con esa pasión, con esa entrega de Dios. Oh, ¿no te acuerdas cuando comenzabas allí y estabas con el hermano y el hermano era más experimentado que tú, pero tú estabas allí viendo él cómo predicaba la palabra, cómo le enseñaba a las almas el evangelio de Dios? Yo me acuerdo, aleluya, oh, cuando estaba ahí aprendiendo y sigo aprendiendo de aquellos hombres que entregaban la palabra de Dios. Y ver a alguien que se entregara a los pies del Señor, ver a alguien que se bautizara, era algo especial. Gloria a Dios. Pero lo que me llama la atención a mí es lo que Jesús todavía hace. Porque Él no solo envió a los 12, Él envió también a los 70. Y sabe que la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 10 del 1 al 8, si usted quiere anotarlo, sería de bendición. Estoy pasando así como un poco rápido, dando algunos resúmenes, porque quiero llegar a un punto muy especial. El Señor Jesús, después de enviar a los 12, porque especificó a la casa de Israel, ahorita el Señor envía a los 70 y le recomienda las mismas instrucciones y le añade algo más, porque Él los envía de 2 en 2 y les menciona la gran necesidad sobre la tierra. Y tiene que decir: orá al Señor para que envíe obreros a su mies. Les dice lo mismo, que irían como ovejas en medio de lobos, porque no llevarían nada para el camino, si no quisieran lo que Él les había encomendado: predicar la buena noticia de salvación. Les dice que entren a la casa y bendigan, lleguen en la paz del Señor. O sea, lo que me deja ver esto, que después de enviar a los 12 directamente a la casa de Israel, ahorita envía a los 70, como diciendo: la necesidad es apremiante, la necesidad es grande. Se necesitan hombres, se necesitan mujeres que alcen esta palabra y que lleven esta convicción, que lleven este evangelio, que transmitan esta palabra a otros. Aleluya, gloria a Dios. O sea que el Señor no solo envió la noticia a la casa de Israel, sino que envió a otras aldeas, a otros lugares, para que otros escucharan la palabra de Dios. También sabemos que muchos del pueblo de Israel estaban esparcidos, pero también la palabra del Señor a muchos gentiles les llegó. Ahora, mis hermanos, quisiera ir al libro de Lucas capítulo 22, verso 36. No sé si me lo pueden mostrar aquí, transmitir. Quiero que usted abra la palabra del Señor. Quiero que nos detengamos allí un momento. Libro de Lucas capítulo 22, verso 36. Aleluya, gloria a Dios. Allí está. Pero ahora les digo: tomen su dinero y un bolso de viaje. Si no tienen espada, vendan su manto y compren. Aleluya. Yo estoy leyendo otra traducción.
Ustedes me preguntarán, predicador, pero ¿por qué bolsa, alforja y espada? ¿Por qué ese tema? ¿Por qué ese lema para la predicación? No tiene que ver nada del contexto que nos has explicado, que nos has dicho hasta ahora. Hermano, sí tiene que ver. Quiero transmitirle algo en esta preciosa noche. Sabe que la palabra del Señor nos registra lo que Jesús les transmitió a sus discípulos. Primero los envió sin provisión, lo que nos hace ver que Él es el proveedor cuando no hay nada. Amén. Él es el que sostiene al que lo envía. Él sigue sosteniendo a su iglesia, a su pueblo. Pero lo que me llamó la atención de este texto, y no lo había entendido, y le pedí al Señor que me hiciera entender lo que Él estaba queriendo decir a sus discípulos. Porque el Señor les dice que ahorita sí lleven el bolso, que ahorita sí lleven la capa, que ahorita sí la lleven. Pero les dice, vendan su capa y compren una espada. Y a mí eso sí me llamó la atención, porque cuando el Señor les transmitió eso, ellos al final del versículo 37 van con las dos espadas. Van con dos espadas y el Señor les dice, basta. Como que no, esto no tiene nada que ver. Yo quiero transmitirle lo que el Señor les quería decir a ellos en ese momento. Amén. El Señor les estaba diciendo a los discípulos que tenían que prepararse, que tenían que tomar las armas espirituales, porque ellos no entendieron que como había que vencer al imperio romano, no era con espada, no era con derramamiento de sangre, porque el Señor les estaba transmitiendo algo a sus discípulos, y era que como los rebeldes fue contado. Cuando Él fue contado con los rebeldes, cuando Judas lo vendió para que lo crucificaran. El Señor quiere darles a entender a sus discípulos que tenían que prepararse, porque la humanidad por eso no reconoció al Señor. Porque como el Señor venía humilde, como el Señor venía hacia los pobres, venía hacia los pecadores, venía hacia aquellos que habían hecho la maldad, ellos no entendieron que no les estaba hablando de un arma físicamente, sino que les estaba hablando que su reino consistía en la palabra de su evangelio, en que soltaran la capa. ¿Qué es la capa? La capa es tipo de aquello que los acobijaba en el pasado. Ellos habían escuchado de las guerras de David, ellos habían escuchado de las guerras de Saúl, de cómo habían derrotado grandes imperios. Pero ahorita Jesús les presenta otro panorama, algo totalmente diferente. Porque el reino de Dios no consistía en el derramamiento de la sangre de los hombres, sino que consistía en el derramamiento de aquel cordero inmolado en la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Zacarías 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 6. Porque el evangelio de Jesús es para ayudar a la humanidad y sacarla de la opresión del enemigo. Por eso no utilizamos espadas o lanzas. Por eso no derramamos sangre entre los hombres, porque es con la palabra de Dios y es con el poder del Espíritu Santo que podemos derrotar aquello que se nos levante. Aleluya.
Gloria a Dios. O ellos no habían entendido. Ellos como que no se habían fijado en las escrituras. No se habían fijado en Isaías 53, capítulo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré mis despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Sentenciaron al maestro cuando le entregaron y dieron a libertad a Barrabás. No le reconocieron como el Mesías, no le reconocieron como el Cristo, no le reconocieron como aquel que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, como el Dios manifestado en carne. No le reconocieron, no le reconocieron a él. Pero la misión sigue adelante, la obra sigue adelante, el evangelio sigue adelante. Yo no sé si usted lo cree, de gloria a Dios, de aleluya. Oh, grande es el Señor, grande es Jesucristo. El evangelio de Jesús consiste en traer comunión y hermandad entre los hombres. El evangelio del Señor trae paz al que está afligido. El evangelio de Dios es un evangelio dirigido por el Espíritu. El evangelio de Dios es lo que necesita el ser humano. Amén. ¿Sabe que termino con esto? Que Dios nos ayude a entender en esta noche, a prepararnos para lo que viene, porque no será fácil, no será imposible, pero que Dios nos ayude a entender a que necesitamos seguir extendiendo su evangelio, su palabra. Sabe que la palabra de Dios dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual vosotros hacéis atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, póngase pie en esta noche. Prepararnos. Aleluya. Quiero hacer un reto en esta noche. Sabe, hermano, que un día veníamos de Jamundí. Venía de Jamundí y se me perdieron las llaves. Se me perdieron las llaves de la moto y llegué aquí a Cali y la moto estaba prendida. Y ahí busqué otras llaves para pagarlas. Y sabe, hermano, que yo no entendía, no, ahorita cómo voy a hacer para ir para el trabajo. Y me preocupé tanto, me tocó que irme en mío al trabajo. Y yo decía, no, ahorita llego tarde otra vez a la casa. Pero sabe que al devolverme del trabajo, al finalizar labores, venía en el bus y sentí que Dios me impulsó a predicar su palabra. Sentí que Dios me impulsó a predicar el mensaje. Y sentí una autoridad cuando el Señor estaba predicando. Y antes de bajarnos, se me acerca una señora
Y me empieza a decir por qué mi hijo murió, por qué mi hijo. Y yo le empiezo a predicar la palabra, le empiezo a predicar el mensaje, le empiezo a invitarla a la iglesia. Y yo creí que hasta ahí todo había finalizado. Ya me tenía que ir a coger el otro bus. Pero me doy cuenta que se me acerca otra muchacha, se me acerca otra muchacha a decirme: oh, mira que yo le he estado orando a Dios y le he estado pidiendo que me perdone. Y justo yo estaba hablando del perdón. ¿Sabe que a mí esto me dejó tan impactado? Porque el Señor hace lo que quiere. Perderse unas llaves con tal del Señor llevar el mensaje de su palabra, con tal del Señor llevar su palabra. Aleluya. Hoy yo quiero dar un reto a la iglesia del Señor. Oh, alabanzas a Jesús. Hermano, puede que usted vea que muchos no van al campal. Puede que usted vea que muchos no apoyan el campal. Pero hay gente predicando la palabra de Dios. Usted no los ve, pero Dios sí los conoce. Ellos están ahí dando el mensaje de la palabra de Dios. Hoy yo quiero retar a la iglesia del Señor. Oh, hermano, yo quiero retarlo a usted de una manera extraordinaria en esta noche. Yo quiero que usted levante su palabra en esta noche. Yo quiero retarlo a que este año extendamos el reino de Dios. Sí, a nuestras familias, sí, a nuestros amigos. Este año hay que extender la palabra. Por más problemas, por más dificultades, por más cosas que se vengan. Jesús, 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 Jesús está con la iglesia del Señor. Romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. En el nombre de Jesús. Oigo cadenas caer. Comparte tu luz. Lleva la espada. Lleva la palabra. Lleva la unción. Lleva a Jesucristo. Proclámalo. Anúncialo. A eso nos ha enviado Él. Proclámalo. Anúncialo. Lleva la bolsa. Lleva la espada. La del Espíritu. Oh, hay poder. Hay poder. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.
cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Rompen las cadenas. Oigo En cadenas el nombre de Jesús. Oigo cadenas caer.